Saludos cordiales. Este video está programado para darlo a conocer a partir del día viernes 10 de enero del 2025 a los estudiantes de psicopedagogía. En esta ocasión es interesante abordar los conocimientos relacionados con los métodos de procesar una información. Entonces, ustedes tienen una tarea, tienen una tarea que realizar con el profesor. Él ya ha explicado esto en clases. Esta es una tarea exclusiva de la asignatura. Sin embargo, si personas ajenas a la tarea la van a observar, la van a criticar, la van a comentar, yo les invitaría a que pues sean apreciaciones en el contexto de la cátedra. Soy el docente de la cátedra de psicopatología en la asignatura de psicopedagogía. Y hay que hacer este énfasis puesto que esta información podría llegar por otros canales a otras personas que neófitas en la tarea pudieran interpretar esta información distorsionadamente o fuera de contexto. Por esa razón, insisto en decir que es de exclusivo uso de los estudiantes de tercer semestre de la carrera de psicopedagogía, en la asignatura que dirige el psicólogo Pablo Parra de psicopatología. Se ha establecido un trabajo grupal, un trabajo que se realiza a partir de la necesidad de integración, de sustento académico, de valoración del esfuerzo de cada uno de los estudiantes. Y eso es lo que insisto siempre al hacer esta tarea. El individualismo no cuenta cuando necesitamos ser sujetos que contribuyan al desarrollo de una tarea, mucho más cuando esta es a nivel universitario. En el programa de la carrera existe la asignatura de psicopatología y esta asignatura revela el enfoque de trastornos específicos de la personalidad, de la conducta, del comportamiento humano y que traducen aspectos conflictivos de la salud mental de las personas. El profesor expone durante las clases distinto tipo de temas o trastornos, pero también hay una parte en donde el estudiante va a realizar su investigación documental personal. Insisto, investigación documental, en este caso, con equipo de trabajo, integrado por tres personas. Esas tres personas escogieron a sus propios compañeros, por tanto, tienen una correlación cercana. Y el profesor les ha dado al azar distintos temas, temas que algunos son controversiales, otros tal vez de más ligera apreciación, pero todos ellos tienen que ser direccionados en el propósito de la formación profesional del licenciado en psicopedagogía. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque bien podría ser esta tarea enfocada también para otros ámbitos, a psicología clínica, a educación en general, a medicina o a otros ámbitos del conocimiento. Pero en este caso son los estudiantes de psicopedagogía quienes hacen la investigación en la cátedra de psicopatología. ¿Qué es la psicopatología? El estudio de las enfermedades mentales. Y dentro de esas enfermedades se le ha dado una sola a cada uno de los grupos, conformado por tres estudiantes. En algún caso, dos, pero generalmente son tres estudiantes. Entonces, el profesor, dentro de la metodología de su trabajo, les propone hacer algo. En primer lugar, les sugiere que para hacer un trabajo de esta naturaleza se tiene que realizar una matriz. Una matriz presupone una hoja guía, una guía sistemática de acciones. Esta guía puede ser muy extensa, pero para el objeto de este trabajo se ha simplificado y se ha desarrollado un tema univariable, es decir, el tema sin más otros obstáculos ni imprecisiones que revisar ese tema. Para lo cual se ha problematizado. ¿Qué es problematizar?
abrir un abanico de dudas, de inquietudes, de necesidades desde la esfera del psicopedagogo para investigar este tema. Entonces, la primera acción que se le ha sugerido, existen muchas metodologías, dependiendo de la tarea, de la asignatura, del tema, de la profundidad con la que quiera usted realizar un tema. Existen muchas metodologías. Una de ellas ha sugerido el profesor establecer el banco de preguntas. No es otra cosa que curiosidades, dudas, conocimientos o desconocimientos que yo tengo respecto a un tema. Y hemos tomado como ejemplo, a manera de guía para este ejercicio, un tema. Y en este caso, lo enfocamos aquí como el travestismo. Travestismo es una disfunción que se presenta en algunas personas, pero no sabemos. En este momento el estudiante va neófito a conocer sobre el tema, entonces hace una serie de preguntas, preguntas que tienen que estar formuladas gramaticalmente bien hechas, preguntas que pueden aludir a aspectos conocidos o desconocidos. Y cuando hablamos de un banco de preguntas, hablamos de un conjunto de temas que van a ir sumándose a las inquietudes de uno o de otro de los integrantes del grupo. Una vez que yo tengo un banco de temas, es decir, muchos temas, siempre preguntan cuántos, mientras más, mejor. Y en este sentido, no vamos a dar una numeración determinada, puede ser muchísimo. Aquí hemos observado algunos temas. Sin embargo, de esas muchas preguntas, nosotros tenemos que sintetizarlas. Para objeto de la investigación, las sistematizamos. Por eso se llama también a esto delimitar mi investigación. No voy a poder investigar todas esas preguntas, pero sí voy a sistematizar en tres preguntas. ¿Por qué tres preguntas? Porque ya vamos a darnos cuenta que esto se desarrolla en función de un proceso organizado, coherente, lógico, que es la matriz de construcción metodológica. La pregunta uno, si voy a hablar del tema X, en este caso el travestismo, he decidido yo, en este caso el que propone este tema, el equipo propone este tema, pero los otros equipos tienen que proponer otras preguntas, no precisamente copiar y pegar. Eso es lo que estamos tratando de evitar, que se repitan cosas porque ahora estamos acostumbrados a copiar y pegar. Esto dijeron y yo lo hago, digo lo otro, solamente cambio una coma y resuelvo el problema. Estoy dando es una pauta. Y en este caso, la visión del investigador es preguntarme, pues, ¿en qué consisten las conductas travestistas y su influencia en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes? Porque es la dirección educativa que ustedes como psicopedagogos están dirigiendo. ¿Por qué las conductas travestistas? Porque probablemente esta sea una disfunción social que puede generar problemas al individuo o al conglomerado. ¿Por qué? Porque ahora hay también corrientes ideológicas de distinta naturaleza que podrían entrar en contradicción con valores personales, valores humanos o condiciones éticas, tanto en la educación como en la formación personal y familiar. La segunda pregunta problematizadora que en este momento hemos sugerido para este objeto de ejercicio es cómo afectan los trastornos ocasionados por el travestismo en el desempeño escolar y el comportamiento social de los adolescentes. La primera pregunta con la segunda están concatenadas porque ambas hablan del mismo tema, el travestismo. Y la tercera pregunta, decimos, ¿de qué manera desde la psicopedagogía se abordan los problemas de conducta relacionados con el travestismo en adolescentes? Las tres preguntas tienen que ser, primero, bien elaboradas, gramaticalmente bien hechas. Las preguntas se inician de distinta manera, en qué, cómo, de qué forma, etcétera, cuándo, cómo, cuáles son, porque no pueden repetir las mismas interrogantes siempre. Cada pregunta tiene que ser diferente. Además, no se utilizan verbos en infinitivo aquí al hacer la pregunta problematizadora. ¿Por qué? Porque si conduce usted el verbo en infinitivo representa una acción.
Lo que sí tiene que tener es la concatenación, las tres preguntas de que están hablando del tema en mención, el travestismo y el travestismo. Entonces, estamos bajo un mismo aspecto hablando tres condiciones diferentes. ¿En qué consisten? ¿Cómo afectan? Y cómo abordar el problema. Tres acciones concretas. Pueden haber cuatro acciones, sí, ocasionalmente pueden haber en algunas investigaciones cuatro acciones, pero para didáctica y para que un proceso sea más realizable, de mejor manera ejecutable, se sugieren que por metodología se hagan solamente tres preguntas problematizadoras. Esta es la sistematización o delimitación, es decir, voy de tal lugar a tal lugar en mi investigación, nada más. Y luego de eso, producto de estas tres preguntas, se genera la pregunta de investigación o problema de investigación propiamente dicho. Todas estas preguntas son ampliamente estructuradas de manera sintáctica, gramatical, coherente, con sintaxis adecuada, explicando cada uno de los elementos que necesito ir conduciendo en mi investigación. En este caso, el problema, la pregunta de investigación o problema de investigación recopila, recoge de alguna forma los contenidos de estas tres preguntas problematizadoras. Los colores que he puesto son para poder graficar, visualizar la condición de cada una de estas preguntas y no confundir en el color. Posteriormente a esto, una vez que yo tengo la sistematización, el problema de investigación, tengo que utilizar los objetivos. Los objetivos son exactamente iguales, similares, no pueden ser contradictorios ni diferentes a lo que ya se ha problematizado. Y empezamos por la pregunta problematizadora uno. Si yo tengo la pregunta problematizadora uno, es similar al objetivo uno. Lo único que cambia es este verbo en infinitivo. Este verbo, ¿de dónde proviene? Proviene de los verbos de procesos. Y un verbo de proceso significa una acción o un conjunto de acciones que van encaminadas a la consecución de algo. No es lo mismo un verbo de acción, de actividad específica, comer, ¿sí? Dormir. Pero en este caso, los verbos, en la taxonomía de Bloom, nos da la oportunidad de escoger los verbos más idóneos para desarrollar proyectos de investigación educativa, social, en el aspecto documental especialmente. El segundo verbo y la segunda problema se convierte en un segundo objetivo con el verbo demostrar. Esa es la acción. Primero voy a identificar, pero luego voy a demostrar. Esta es la acción que voy a hacer posteriormente. Con el trabajo de investigación voy a identificar en primer lugar y voy a demostrar. ¿Qué voy a demostrar? Lo que he problematizado. Son las mismas preguntas convertidas en objetivos. Y en el tercer objetivo, utilizo el verbo analizar, tomando exactamente la misma pregunta problematizadora, se convierte en el objetivo tercero. Como les digo, si hubiera un cuarto objetivo, tendríamos que poner otro verbo adicional. Pero, ¿qué es lo interesante de esta acción? Lo interesante de esta acción es que la taxonomía de Bloom es un documento, a abrirlo en este momento, no lo están viendo todavía ustedes, vamos a dejar de compartir esta sección y vamos a abrir lo que llamamos la taxonomía de Bloom. En la taxonomía del señor Bloom nos encontramos